Bien, señores, seguimos aquí sendereando en este senderismo especial, café en mano, con el ingeniero Vitorino Rodríguez desde aquí, desde Villa González, donde se cultiva el mejor tabaco. Y mire que hay a la derecha de nosotros, estamos en la falda de la montaña del Pico Diego de Ocampo. Nosotros siempre estamos promocionando el ecoturismo y también la protección de los recursos naturales para que el cambio climático, como decimos popularmente los dominicanos y en el Cibao, que tenga menos impacto negativo, como lo ha hecho en los últimos años. Entonces, hoy tenemos algunos temas importantes. Ha llovido bastante por aquí y queremos que el señor Vitorino Rodríguez nos cuente, primero, antes de entrar en materia, cómo anda la implementación de los principales proyectos de desarrollo en lo que es la tilapia, el pangazo y las demás variedades, que nos diga, porque se hizo un programa de sendero agropecuario en la costa norte, donde se habló del camarón, pero dice Vitorino, no, que eso es langostino, y él nos va a diferenciar qué es lo que es el langostino y la diferencia con el camarón, y por qué no se ha implementado tanto los proyectos de camarones aquí en la República Dominicana. Buenos días, hermano Vitorino, que es coproductor de Sendero Agropecuario. Muy buenos días, amable público televidente, a todos los fijos en este tan visto programa a nivel mundial, nacional e internacional. Mira, la diferenciación de la palabra, por lo general, camarón se le llama a los de agua dulce que se producen por lo general en estanques y que desovan en los estuarios, hacen sus ciclos reproductivos en aguas eurialinas, salobres, cuando tienen pinzas o quelas, pinzas y quelas, y se le llama langostino. Y camarón, entonces, se le llama a los que se producen en el mar, que desovan en el estuario, pero que crecen en agua salada. Además de que se pueden cultivar también en estanques con agua salada, carecen de pinzas, por eso se llaman camarón. Hay otra nota, acorde con la descripción, por ejemplo, camarón en inglés se dice shrimp, pero langostino se dice prawn, que se refiere a los crustáceos que tienen pinzas, que son decápodos macruros, tienen con pinzas, y entonces por eso se llaman langostino. Aquí se cultiva langostino en Monteplata, mayormente, y en la provincia de María Trinidad Sánchez, en la zona de Copellito, en Distrito Municipal de Payita, es donde se cultiva langostino y por lo general se hace en policultivo con carpa o con tilapia. Ah, ok, pueden estar juntos. Sí, pueden estar juntos. En el mismo En el estanque. mismo estanque las larvas se introducen primero y cuando las larvas tienen cierto tamaño, entonces se introducen los alevines de tilapia y de carpa para que no se coman las larvas de langostino. Ok, entonces, esa gente que tiene tilapia, que a veces, por una razón u otra, dice, bueno, se metió un tiempo de frío, y me retardó un mes la tilapia, no me fue muy rentable. O algunos que han implementado sistemas que no son tan rentables como lo que usted anteriormente en algunos programas de Sendero Agropecuario explicó, todos los sistemas que se utilizan, tanto aquí en el país como fuera. Si sería prudente o sería rentable o viable que un pequeño o mediano productor tenga los dos cultivos. Es más difícil producir langostino o él puede, si él tiene la capacidad de producir tilapia, él puede producir langostino también. Eso necesita alguna técnica especializada para eso, porque pudiera tener los dos, langostino y tilapia. Bueno, Y casi no veo casi ningún proyecto excepto Copellito y Monteplata.
Bueno, tengo que responderte, me hiciste dos preguntas en una. Me está preguntando sobre la temperatura del agua, que los peces son poiquilotermos, o sea, ellos regulan la temperatura corporal de acuerdo al medio donde se encuentren. Entonces, cuando la temperatura del agua en el medio donde ellos se encuentran se reduce, ellos tienen una temperatura de desarrollo, las especies tropicales, la tilapia, la carpa, pacú, pangasio, entre 25 y 29 grados, sería lo óptimo. Para todas las especies. Las tropicales. Las tropicales. Especies Sí. tropicales, las que nosotros tenemos. Sin embargo, ellas pueden vivir perfectamente por encima de 29 hasta 32 grados, pero ahí su metabolismo se dificulta, pero es peor cuando la temperatura se reduce hacia abajo, que es lo normal aquí. Es peor. Aquí hay lugares que en época de invierno nosotros no tenemos unas temporadas marcadas, estaciones marcadas de clima, pero aquí en la temporada de invierno hay lugares que la temperatura del agua se reduce y algunas veces en áreas de zonas que se cultiva tilapia. Principalmente enero, diciembre, enero, febrero. Diciembre, enero y febrero, exacto. La temperatura baja 22, 20 grados, 23. Eso es peor que una alta Entonces, temperatura. eso hace que ellas necesiten más energía para mantener funcionando todo su organismo. Entonces, ahí la tasa de crecimiento disminuye porque ella va a utilizar la energía que necesita para crecer, para aumentar de masa corporal, y la va a utilizar en el mantenimiento de sus funciones en el medio. En cuanto a los sistemas de cultivo, el langostino, mira, el langostino por lo general se cría en estanques de tierra. Oh. Entonces, aquí hubo, cuando el boom turístico, antes de la depresión de la guerra del Golfo, aquí tuvo un boom la producción de camarón, de langostino, perdón, y de camarón también, porque se producía camarón marino en Barahona. Sí. Pero ¿qué sucede? A partir de una crisis de los combustibles, el 90% de los proyectos que habían en ese entonces quebraron. Y todos los proyectos que producían un policultivo de carpa con langostino y tilapia con langostino, eso aquí colapsaron. Entonces ha ido levantándose lentamente la producción de langostino. No aún así como fue cuando inició. Ahora ha ido lentamente. ¿Por qué? Porque la gente está produciendo tilapia ya en la acuicultura moderna, en tanques de geomembrana, sea excavado o sea estanque fuera de superficie, en geomembrana, donde se puede aprovechar al máximo el volumen de agua con densidades, produciendo grandes densidades por metro cúbico, que no es lo mismo que producir en tierra. En tierra, en el suelo, o sea, lo que nosotros llamamos tierra. Sí, geomembrana. Sí. Lo que nosotros llamamos tierra, en suelo, hay componentes químicos que reaccionan, hay metales y no metales que reaccionan con el hidrógeno o con el oxígeno, que crean reacciones químicas, y eso hace entonces que se reduzca enormemente la tasa de producción de oxígeno, y entonces la demanda biológica de oxígeno aumenta en las horas nocturnas, ya que no hay fotosíntesis, y el oxígeno que se produce por el día es consumido prácticamente en algunos casos casi totalmente por el zooplancton y por los organismos que se encuentran en el medio natural, en el estanque, peces o crustáceos. Ok, entonces los langostinos, yo puedo en un estanque de tierra tener langostino y tilapia. Correctamente. Entonces, ¿y la alimentación no es diferente? ¿El sistema de alimentación? Lo que pasa es que en ese caso se hace una asociación, lo que se llama los requerimientos el cultivo 80-20. Por lo general el camarón, lo que ha sido más viable en la mayoría de los casos es producirlo con carpa, porque la carpa es alimentador de fondo.
y el alimento de camarón no debe flotar, debe de sumergirse. Entonces las carpas comen el desecho de los camarones. ¿Es más viable tener una combinación de camarón o langostino con carpa que con tilapia? Sí, para producir Sí. langostino, sí, Para producir es más langostino. viable con carpa. Con carpa. Aunque aquí la demanda del consumo de la carpa aquí Es muy poco. no es tan Y es considerable. buena, ¿verdad? Claro, bastante buena. Aquí los asiáticos les gustan bastante la carpa porque tiene mucha grasa. Y en las zonas donde ha habido embalses, donde ha habido presas, que hay una cultura de consumo de carpa por muchos años, pero en otros lugares la carpa no tiene esa demanda, el dominicano no le gusta tanto las especies muy grasosas. Ingeniero, nos hablaron estos días que hay unos productos que son de bacterias vivas probióticos, que dicen que para los estanques que están en tierra, para la tilapia o cualquier cultivo de las especies que hay aquí, que te eliminan el sabor a tierra que tiene, que usted ha explicado bastante, que cuando es en tierra y tú no tienes la cantidad suficiente en la cantidad de veces de alimentación por día que producen algunas algas, ese sabor a tierra, dice, ¿en qué usted ve la importancia del uso de probióticos o probióticos en tilapia o cualquier otro cultivo? ¿Cuál es la importancia y si es factible eso? Miren, el uso de los probióticos, que es un avance de la biotecnología en la acuicultura, ha venido en parte a revolucionar lo que es la acuicultura eficiente. La acuicultura, cuando se realiza a nivel intensivo o hiperintensivo, densidades altas por encima de 100 animales por metro cúbico, por lo general en sistema de recirculación de agua, perdón, los probióticos han dado muy buenos resultados, porque los probióticos mejoran la calidad del agua, degradan los componentes químicos que reducen la disponibilidad de oxígeno, como los nitratos, el amonio, los nitratos y el nitrito. Entonces, son bacterias que se están utilizando para mejorar la calidad del agua. Entonces, si cuando el animal se le mejora las condiciones donde vive, pues el sabor de la carne también va a repercutir directamente esa calidad de agua en el sabor de la carne. Ahora, los probióticos son costosos. Este probiótico y prebiótico tienen los dos. Sí, se usan prebióticos y probióticos. Es una combinación de los dos. Sí, el prebiótico ayuda bastante la inmunidad del animal. Sí. Entonces, se pueden utilizar, claro, pero también hay formas donde uno crea, el acuicultor puede crear también con lactobacilos, sí, que se utilizan también para aumentar las colonias de las bacterias benéficas, la nitrobacteria y la nitrosomona, que una transforma el amonio en nitrato y la otra una transforma el nitrito en nitrato. En nitrato y la otra, la nitrobacteria y la nitrosomona transforma el nitrato en amonio, en nitrógeno. Puede ser entonces nitrógeno aprovechable para otros fines como acuaponía o para uso agrícola. Entonces, con lactobacilos que se pueden encontrar en el suero lácteo de quesería y en el yogur, combinado con una fuente energética como la melaza de caña y la levadura. Es una forma más económica, ¿verdad? Se puede producir sus probióticos, usted puede producir sus probióticos, aumenta entonces la cantidad de zooplancton, aumenta enormemente, y también las bacterias benéficas también aumenta la tasa de reproducción de las mismas. Y con esto usted mejora enormemente la calidad del agua. Los procesados, lo que se producen, que se sintetizan, son costosos, pero también en proyectos de alto rendimiento se pueden utilizar perfectamente. De hecho,
ya en el país hay algunos proyectos que utilizan probióticos, probióticos sintetizados. Ok. Vitorino, para finalizar, nosotros lo que queremos es que tú nos digas que la acuacultura es son proyectos de desarrollo que se tornan rentables, depende cómo tú lo tengas. Si tú no tienes condiciones económicas, un respaldo, tú no puedes incursionar. Y otra cosa es, ¿qué es lo que más perjudica en un proyecto acuícola de estos tres elementos? La carestía de la materia prima para la fabricación de alimentos o el alimento mismo, el combustible o la energía eléctrica. Adelante. Bueno, combustible y energía, prácticamente la energía se produce en un combustible. Okay. Es un factor, si lo puedes juntar los dos. Okay. La mayoría de las dietas para alimentar peces que se utilizan en el país son importadas y hay que comprarlas en dólares, son costosas. Pero aquí hay un costo, que es el de la energía, que es más perjudicial para el desarrollo de la acuicultura a gran escala que las mismas dietas balanceadas que se utilizan para la nutrición. Porque aquí la energía es costosa y también la energía alternativa, que es lo más viable para los proyectos, para un proyecto ya de cierta envergadura, una inversión económica alta, un proyecto de alto rendimiento, un proyecto ya con densidades altas, sistemas RAS, o recirculación o racewell. La energía aquí es muy costosa y también la energía alternativa también es costosa. ¿Por qué? Porque podríamos hablar de generar energía alternativa renovable con agua, pero entonces tendríamos que buscar caídas de agua que solo existen en las montañas. Eso es correcto. Entonces en la montaña también la mayoría de las especies que se cultivan aquí no se adaptan a la temperatura del agua que puede haber de Jarabacoa para arriba, por ejemplo, o de San José de las Matas para arriba, en Ocoa. Excepto la trucha. Excepto la trucha arcoíris, pero necesita condiciones específicas también de temperatura, que tiene que tener, la temperatura debe de estar por debajo de los 20 grados Celsius. Entonces, la energía aquí es el talón de Aquiles para el desarrollo de la acuicultura. No es tanto ya las dietas, porque aquí se fabrican dietas y también se importan dietas que a la postre, cuando se hace el cálculo económico, resulta que con dietas importadas se puede producir también. Pero el costo de energía aquí es catastrófico. Aquí los proyectos, para ser eficientes, deben de poseer energía alternativa prácticamente obligatoria. Eso es casi obligatorio. Qué bien. Bien, pues muchísimas gracias al ingeniero Vitorino Rodríguez. Vamos a seguir en Sendero Agropecuario y no se pierda ahora que vamos a entrevistar a Oswaldo Zuluaga para que ustedes vean qué es lo que más le conviene al país o cualquier productor, las diferentes fabricaciones de los estanques o en tierra o con geomembrana o sin geomembrana. Él viene en otro momento. Muchísimas gracias, Vitorino, hermano. Encantado. Adelante. A la teleaudiencia de Sendero Agropecuario aquí, dentro de tu proyecto en Villa González. Estamos a la orden y abiertos siempre para todo lo que sea información que favorezca el desarrollo de la acuicultura dominicana. Seguimos, señores, en este senderismo agropecuario muy temprano, como decimos, con café en mano, y estamos aquí en Villa González. Pero nos encontramos ahora, después de ese intercambio interesantísimo con el ingeniero Vitorino Rodríguez, como siempre, orientando a toda la población sobre cómo debe ser la crianza adecuada de lo que usted se vaya a meter, para que lo sepa. Entonces nos encontramos aquí con Oswaldo Zuluaga. Zuluaga sabe mucho de acuicultura, tiene muchos años aquí, está aplatanado, pero él es un especialista y es el que ha reconstruido y construido más del 80% de todos los estanques que están funcionando aquí en la República Dominicana. Bienvenido a Sendero Agropecuario. Oswaldo, un placer, hermano. ¿Cómo anda eso? Dime.